Abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Reyes. En el libro de Reyes. Eso está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Y vamos a ir al capítulo 4. Reyes 4. Segunda carta de los Reyes. Bueno, libro de los Reyes, capítulo 4. Muy bien. ¿Ya todos tenemos el pasaje bíblico? Listo, vamos a leerlo, por favor. Y dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. ¿Lo tiene, Sofía? Vale. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, o temeroso de Dios, o temeroso del Señor. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Y él le dice: declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino, ¿qué tenía? Una vasija de aceite. Dígalo fuerte, una vasija de aceite. Muy bien. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas. ¿De quién? De los vecinos, del que le caía bien, del que le caía mal, del chismoso, del que le hacía la vida imposible, del que la trataba bien. ¿De quién? ¿De qué vecinos? Exactamente, absolutamente de todos. Perfecto. Y luego dice en el verso 4, entra tú y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas el aceite, y cuando una esté llena, ponla aparte. Verso 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían, ¿qué le traían? Vasijas, perfecto, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, ¿qué le dice? Diga a la persona que tiene a su lado: no hay más. Dígale a la persona: no hay más. Perfecto. Y le dice: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. El verso 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos, y vivan de lo que quede. Wow, tremendo, ¿cierto? Ahora poco nos gusta usar el aceite porque pues nos engorda, nos lastima. Pero en este tiempo para la mujer el aceite fue una bendición total. Y es increíble que de un poquito de aceite haya llenado tantas vasijas. No sabemos exactamente cuántas eran, pero dice que alcanzó a pagar la deuda. ¿Sí? Don Luis, ¿usted piensa que la deuda era grande o poquita? Listo, grande. Exactamente. Era tan grande la deuda que le iban a quitar a los hijos. Imagínense, no tengo hijos, pero tengo mamá y tengo papá. Que me dijeran: a causa de su deuda nos vamos a llevar a su mamá y a su papá. Tiene que ser una cosa absurdamente alta. Y usted tiene que tener presente que esta mujer era viuda. Muy bien, perfecto. Estamos conectados. Era viuda. Pero dice que lastimosamente el marido la dejó llena de deudas. Ay, no. El colmo. Y hoy quiero enfocarme un poquito, por ser el día de nuestras amadas madres, quiero enfocarme un poquito en lo que una mujer puede hacer bíblicamente. Todo lo que puede alcanzar, todo lo que puede lograr, todo lo que puede conseguir de la mano del Señor. Porque yo sé que las mujeres son unas duras. Lo que se enfoquen a hacer, lo consiguen. A mí me sorprende de mi esposa, y siempre lo traigo a colación, que si ella ve algún tipo de injusticia en un precio o en una garantía, ella hace y deshace hasta que le cumplen con la garantía. Yo no soy así. Si a mí me hacen algo mal en una garantía, yo digo: ya que el Señor tendrá el control. Pero mi esposa: ¿cuál Señor? Las leyes que tenemos en nuestro país están, y ella lo consigue. ¿Sí? Pero ahora vamos a hablar de una mujer en las manos de Dios. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale: una mujer en las manos del Señor. Muy bien. Por esa razón usted tiene que, si usted es soltero,
Danilo, por ejemplo, usted tiene que fijarse en una mujer de Dios, ¿sí? Una mujer con las siguientes características. Y si usted quiere alcanzar muchas cosas, procure alcanzar estas características que vamos a leer a continuación de una excelente mujer. Bien, estamos claros hasta aquí, ¿cierto? Perfecto. Esta historia se desarrolla en el pueblo de Israel. ¿Qué era el pueblo de Israel? Pues les recuerdo que el pueblo de Israel nace de un solo hombre, Abraham. Imagínese usted, de uno solito, Dios crea una nación como ahora la conocemos, como la nación de Israel. Muy bien, y como Dios quería que ese pueblo fuera especial para él, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo algunas cosas en mi casa que para mí son muy, muy especiales, muy preciadas. Entonces, ¿yo qué hago con eso? Las limpio, las tengo en un lugar seguro. Sí, si de pronto me visitan amigos que tienen hijos pequeños, cierro el cuarto, sí, para evitar que los niños digan, ay, sí, porque yo le digo a mi esposa, ¿te parece muy inmaduro que yo tenga esas cosas? Y ella me dice, no, para nada. Pero yo creo que internamente dice que sí. ¿Listo? Y como Dios quería que Israel fuera especial para él, él mismo les entrega unas determinadas reglas. Él mismo les dice, ustedes se van a compartir así, así, así. Pues resulta que Israel estaba en medio de varios pueblos. Y todos los pueblos que rodeaban a Israel eran pueblos que hacían un poquito mal las cosas, ¿sí? Por ejemplo, relaciones sexuales desordenadas, sacrificio a los demonios, idolatría, se mataban unos a otros sin pensar en el mal que se hacían. Y Dios quería algo diferente. Pero imagínese usted eso. Es como cuando queremos aprender a hablar inglés. Bueno, no lastimosamente, sino que vivimos en un país de habla hispana. Entonces, si usted quiere aprender a hablar inglés bien, es difícil, porque usted va a la tienda y le dicen buenas tardes. Usted va al colegio o le enseñan algo y se lo dicen en español. Por esa razón, a veces es tan difícil aprender el inglés porque no estamos rodeados de inglés. Si viviésemos en Estados Unidos o en un país de habla inglesa, sí o sí, teníamos que aprender a hablar inglés. O nos morimos solos, encerrados en la casa y llorando, ¿sí? Y eso era lo que Dios quería con Israel. Quería que ellos fueran especiales, a pesar de toda la cultura que se movía alrededor de ellos. Entonces yo le hago una pregunta, ¿fácil o difícil? Ahora le voy a cambiar la pregunta. Para ustedes, ¿fácil o difícil hablar español? Eso, Dani, ¿fácil o difícil? Eso, muy bien. Para ustedes, ¿fácil o difícil hablar alemán? Vamos con el alemán. No fui a inglés porque qué tal muchos de aquí hablan inglés. Entonces me van fácil. Vamos a hablarnos al alemán o al mandarín o como dice mi mamá, al hebreo. Es difícil porque vivimos en una cultura que todo nos lo presenta en español, ¿ya? Y para los israelitas era muy difícil hacer la voluntad de Dios. Porque ellos querían hacer lo bueno, pero ¿qué pasaba con los vecinos? Hacían lo malo. Lo malo bajo los estatutos de Dios. Dios le decía a los israelitas, ustedes tienen que amar, perdonar. Y los otros pueblos decían, nosotros tenemos que matar. No solo al que nos haga mal, sino al que nos haga bien también. Porque necesitamos estar mejor que ellos. Dios les decía a su pueblo, ustedes tienen que confiar en mí y no en su fuerza. Pero ellos miraban que los otros pueblos levantaban estructuras para pelear, caballos, jinetes, preparaban soldados. Y ellos decían, ¿pero cómo así? ¿Vamos a confiar solo en Dios y Dios hará? Y Dios les decía, sí, pero era difícil, porque vivían en un campo material, como nosotros. A veces es difícil confiar en Dios, porque vemos lo que se mueve a nuestro alrededor. A veces, y siempre traigo a colación este ejemplo porque yo miré y me quejé de los tiempos cuando la gasolina estaba en 7,900, en 8,000. Ahora la veo en 15,800, 15,900 y digo, qué necio fui. En lugar de disfrutar ese tiempo de tanquear el vehículo y decir, qué bendito, full, póngamele extra. Ahora me dice, ahora mi esposa me dice, vamos a tal lado, pero a pie. Para hacer ejercicio. Me dice, Ella sí me dice, yo no le voy a pie. Y quiero decirles es que no es fácil confiar en Dios viendo todo lo que vemos a nuestro alrededor. Pero hay pequeños hombres y mujeres que vemos en la Biblia
que lograron confiar en Dios a pesar de las situaciones que miraban a su alrededor. Y yo lo invito en esta mañana a eso, a que podamos confiar en Dios a pesar de las situaciones que vemos a nuestro alrededor. Y ese fue el ejemplo de la viuda. Diga conmigo, viuda. Nuevamente, viuda. No sé nuevamente qué es estar viudo. Espero que no lo sepa. Sería muy difícil para mí. Pero era una pérdida para ella. Y era algo que había destrozado su corazón. Había perdido su esposo, su amado, su compañera de vida, aquella que lo impulsaba, aquel que le daba fuerza. Pero lo curioso de esto es que la mujer no alcanza a vivir su duelo. O sea, es necesario vivir un tiempo de duelo, ¿cierto? Diga a la persona, cuando tenga que llorar, llore. Eso, mírelo, diga, cuando tenga que llorar, llore. Perfecto, cuando tenga que reír, ría. Ahora, la mujer no alcanzó, porque de una llegaron a golpearle en la casa. Bessie, yo sé que, vamos a ponerle Jerónimo, no habla de que, yo sé que don Jerónimo pues se murió, pero acá tengo unos documentos que me dicen que pues su esposo nos debe algo de dinero. Y él dice, ¿cuánto? Pues unos cuantos miles. Miles de miles. Y la mujer queda, yo creo que se le olvidó el duelo. Dijo, ese desgraciado. Yo no sé qué pasó por la mente de la viuda en ese momento. Y luego ella dice, no puedo, no tengo con qué pagar. O sea, no había manera de que ella pagase ese dinero. Porque en este tiempo los hombres eran los que proveían para su hogar y ella se dedicaba a la formación de sus hijos. Entonces, ¿de dónde iba a sacar el dinero para pagarle a una gente que no era cualquier 1,000 o 2,000 que uno va donde el vecino y le dice, ve si présteme 2,000, haciéndolo bajito, los 2,000 pesos? Pero si usted va donde el vecino y le dice, présteme unos 10, 15 millones, ya el vecino lo va a mirar. ¿Estás bien? Y la mujer de una le viene lo siguiente a la mente. Iré donde el profeta. Mira a la persona que tiene a su lado. Dígale, fue donde el profeta. Fue donde el profeta. Y algo que usted tiene que tener claro es que esta mujer era una persona israelita. Diga conmigo, israelita. ¿Eso qué quiere decir? Que tenía un conocimiento de Dios. Eso quiere decir que esta mujer se había criado con historias fantásticas, no de fantasía, sino fantásticas. Como que Moisés abrió el mar en dos. ¿Usted lo ha visto en las películas? Con una vara se abre el mar en dos. Como el arca de Noé, Dios mete a algunos hombres y mujeres en un arca y los hace sobrevivir. ¡Qué locura! Historias como que el pueblo de Israel sale de Egipto en victoria. Sangre descendiendo del cielo. Tormentas, pero ella se crió con todo esto y ella sabía que era posible un milagro. Y ese es el problema de ahora, que nos enseñan que no es tan fácil que los milagros sucedan en este 2024. Es difícil creer en las cosas sobrenaturales. Ahora muchas personas hablan de la energía y de esto y de lo otro, pero nos hemos olvidado de que estamos a un paso de tener un milagro para nuestras vidas. Y yo les voy a hacer unas preguntas y ustedes me van a decir, les voy a decir a ustedes qué milagro les gustaría ver. Por ejemplo, a mi mamá. Es un ejemplo. Dani, ¿qué milagro te gustaría ver? Muchos, pero son privados. Miriancita. No me diga que muchos, por favor. Veo que necesitamos muchos milagros. ¿Sí? A mí, yo también tengo muchos milagros en mi corazón. Y si yo te digo que es posible todo lo que estás pensando, todo lo que, por ejemplo, mi mamá anhela, y yo también anhelamos la sanidad de mi papá, y si la Biblia nos dice que es posible, y han pasado cosas increíbles, porque a veces es tan difícil creer. Por ejemplo, es ahora el tiempo de tanta ansiedad,
de tanta depresión, de tantos suicidios que han sucedido en nuestros jóvenes o en los adultos por la misma presión social que hay. Y si les digo que hay un milagro para que la persona ya no necesite de pastillas para estar bien, para sentirse tranquila, para poder dormir bien. Y lo más curioso es que la vecina del aceite, tenía el milagro ahí cerquita. ¿Y qué hizo la vecina? Salió de una. Por ejemplo, mi esposa siempre que a mí me surge algún dolor, ya tengo 30, entonces ya los dolores como que son más normales que antes, no sé por qué. No me gusta ir al médico y tengo la solución ahí. Mi esposa dice, pero vamos al médico. Yo, porque somos así, somos necios los seres humanos. Tenemos el milagro ahí cerca y no corremos a él. Y esta mujer tenía el milagro ahí cerca. ¿Y qué hizo don Luis? Corrió, salió corriendo. Se fue en pura a buscar su milagro, porque ella dijo, si alguien me puede ayudar de esto, es Dios. Ella no se conformó. Ella podía hacer como cualquier otra mujer en ese tiempo, entregarle a los hijos y decirle, sí, ¿sabe qué? No tengo, llévese a estos muchachos, a ver si usted los organiza, a ver si usted hace que esos muchachos cambien. No, ella dijo, ni por el chiras. A mis hijos nadie me los quita. La muerte arrebató a mi esposo, pero a mis hijos no. ¿Y ella qué hace? Sale corriendo a donde quien podía tener su solución. Y ella va segura. Ella va segura porque cuando llega donde el profeta, él le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y ella, pues mi milagro. O sea, yo vine corriendo 5 cuadras desde por allá. ¿A qué? Por mi milagro. Porque ella tenía la seguridad de que Dios le podía hacer un milagro. Y esa es la seguridad que mueve montañas. Por eso Jesús dijo, si yo tengo fe como un grano de mostaza. Diga conmigo, grano de mostaza. Y vamos a hacer el diminutivo porque los granos de mostaza son pequeños. Como un granito de mostaza. ¿Qué haríamos? Moveríamos montañas. Es algo increíble. Una vez dice, bueno, pues quizás el Señor haciendo un ejemplo de mover montañas. Pero créame, hubieron hombres que lograron detener el clima con una oración. Que el sol se detuviera, como nos narra la Escritura, y se comprueba en la ciencia que hubo un día que duró un poco más en el transcurso del tiempo. Y ese fue el día en cuando el guerrero del Señor Josué dice, Señor, detén el día, y el sol se detiene, ¡pim!, para que ellos pudieran cumplir la batalla. Milagros como que Moisés nuevamente, abrir el mar. ¿Usted se imagina? Yo a veces voy aquí cerca queda un río, y solemos ir y yo me separan en el río y digo, ¿cómo sería? ¿Cómo si Moisés abrió el mar, cómo yo podría abrir este charco? Y yo nomás miro o pienso cuando Jesús caminó sobre el mar. ¿Cómo? Y no solo Jesús, sino Pedro caminó sobre las aguas. ¿Cómo desarrollar eso? Y si un hombre lo hizo, ¿por qué yo no podría hacerlo? Y yo le voy a dar la respuesta, por mi falta de fe, porque me falta confiar en que tengo un Dios que creó todo y me puede dar la salida que necesito en ese determinado momento. Y eso fue a lo que se aferró la mujer. ¿Y qué pasó? Le dice el profeta, ¿qué quieres que yo haga? Y le pregunta Eliseo, mira a la persona que tiene a su lado y pregúntale, ¿qué tiene en casa? Para alcanzar su milagro. Mírenlo nuevamente. ¿Qué tiene en casa para alcanzar su milagro? Y miren lo que les dice la mujer. No tengo nada. Así le dice la mujer, no tengo nada. Y como que al fondo se acuerda y dice, tengo una vasija de aceite. Y yo digo, o sea, yo me pregunto literalmente, ¿cómo se le ocurre ya decirle al profeta algo así? O sea, no le dice, no, pues yo tengo por ahí unos ahorros. Y con esos ahorros, pues el profeta le decía, vea, coja esos ahorros, inviértalo en criptomonedas. Una vez que se alce el valor, usted las vende y entonces tiene para pagar a sus acreedores. O le dice, con ese ahorro usted póngase a vender blusas, piedras de moler en ese tiempo, sandalias, póngase a vender manteles, harina, compre y venda y así. No. Ella lo único le dice, tengo un aceite ahí.
Así era la situación de crítica que tenía esta mujer. Porque la mujer no le pudo decir, tengo un molino por ahí, tengo un burro, tengo un camello, tengo una oveja, tengo algo de aceite en una vasija. Y el profeta le dice, eso es suficiente para ver tu milagro. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, amados, que lo que tenemos en nuestras manos es más que suficiente para ver un milagro. Usted no necesita nada más en su vida. No necesitamos que venga el presidente y nos invite a su palacio, bueno, a la casa para que veamos un milagro. No necesitamos ganarnos el baloto para ver el milagro en nuestras vidas. No necesitamos irnos a que nos analicen los mejores médicos del mundo para ver un milagro. Con lo que tenemos en casa. Con lo que tenemos. La mujer tenía el aceite y quizás nosotros no tengamos ni aceite, pero nos tenemos a nosotros mismos. Tenemos 2 manos, tenemos 2 piernas y tenemos un par de rodillas, las cuales podemos doblar a Dios y decirle, necesito esto. Y yo le puedo contar de varias mujeres que lograron decirle en que no tenían nada para ver un milagro. Por ejemplo, una de ellas se llamaba Rahab. ¿Cómo se llamaba? Rahab. Perfecto, ella era una prostituta, una mujer que vendía su cuerpo. Y resulta que al pueblo de ella iban a matarlos a todos. O sea, no iban a dejar a nadie con vida. Y ella se dio cuenta, como decimos aquí, ella se las pilló, que los iban a matar a todos. Y ella dice, no voy a dejar que mi familia muera. Y ella acoge a las personas, a los espías que iban a destruir al pueblo, simplemente les da posada, los esconde. Y ellos le dicen, ¿qué quieren? ¿Qué quieres que hagamos por ti? Y él le dice, que mi familia no muera. Y ellos le dicen, guárdalos a todos en tu casa y pon una banderita afuera que diga, aquí no se mata a nadie. No, mentira, lo de la banderita de que aquí no se mata a nadie es invención mía. Pero ahí sí puso una señal de que no. Y el otro pueblo dijo, donde vean a esa bandera, nadie entra a cenar. Y no mataron a nadie. Pero al resto del pueblo lo barrieron completamente. Y ella simplemente, ¿qué hizo? Dar un café a los espías. Vengan, tomen café a mi casa, organicemos, negociemos. Otra persona, aquí dice que era la mamá de Samuel, ¿sí? Ella dice que era estéril. Diga conmigo, estéril. Y su anhelo más grande era tener un nene. Y dice la Biblia que ella va y simplemente dobla su rodilla, porque no había en ese tiempo médicos que le ayudaran a ser fértil o los embarazos que se me fue el nombre, ¿alguien lo recuerda? El embarazo. Bueno, no. No, ese no es. Bueno, que lo hacen, que le inyectan a la mujer el esperma del hombre para que ella pueda quedar embarazada, o le hacen tratamiento. Ajá. No, eso, inseminación. Ajá. Correcto. Ella no había nada ese tiempo. Ella lo único que hizo, se dobló sus rodillas y le dijo, Señor, dame un nene, dame un niño, por favor. Ella no tenía a quién más acudir. Y lo chistoso de esto es que el esposo le dice a ella, ¿y yo no te soy suficiente? Y como para cogerlo y repelarlo, ¿sí? La mujer como que es que quiero un niño, no quiero el marido, quiero es un niño. Y el Señor le da un hijo con una oración. Por eso le digo que estamos a un paso de ver nuestro milagro. Y fueron mujeres que alcanzaron todos esos milagros simplemente con su disposición a creerlo. Y actuaron. Por ejemplo, la mujer le dijo, ¿qué le dijo? Vaya y pida vasijas prestadas. ¿Cuántas vasijas pidió? Todas. Exacto, todos los vecinos. Yo no sé cuán grande era la comunidad en la que ellos se movían. Y no, por ejemplo, a mí me da pena ir a molestar a los vecinos. Ajá. Y a todos los vecinos. Imagínense, y le dice a todos los hijos, vayan a todas las casas y pidan todo, vasijas, escuchaba hace días que alguien decía seguramente hasta esos tupper, traiga tupper, vasos, pocillos, vasijas, lo que encuentre y todo eso lo vamos a llenar. Pero sí le exigió algo el profeta que lo hiciera, que hiciera lo siguiente, y le dijo, enciérrate tú y tus hijos, porque es necesario a veces que nos cerremos. ¿A qué nos vamos a cerrar? A todo lo que el mundo nos dice afuera.
Por ejemplo, el mundo te dice, no creas, es imposible, esa enfermedad no te va a sanar, ese dinero no puede llegar a tu vida, tus hijos seguirán mal, tu matrimonio seguirá mal. Todo eso, el mundo te lo dice, es mejor divorciarse, etcétera, 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 etcétera. Por eso el profeta le dice, enciérrate. Y usted, ahí es donde usted debe coger y no simplemente taparse con una cobija, sino usted tiene que cerrarle la puerta a todos esos comentarios negativos. Y usted concentrarse en lo que Dios le dijo. Dios dice que todo estará bien, que Él tendrá el control de su vida. ¿Y usted qué debe hacer? Cerrarle la puerta a los comentarios negativos. Dios tendrá el control. Miriancita, ¿Dios tendrá el control? Sí, claro que sí. Dani, el pastor, la pastora. Steven. Eso, muy bien. Me gusta la respuesta. Obvio. Perfecto. Una vez se encierra, sucede el milagro. Solo cuando se encierra, sucede el milagro. Imagínese esa escena. Ella empieza a sacar no sé el tamaño de la vasija que ella tenía, empieza a sacar aceite y no se acaba, y no se acaba, y no se acaba. Qué bendición que fuera así, nuevamente con el ejemplo de la gasolina. Que usted ande y no se acaba, y no se acaba, y que usted toda la semana y esa aguja ahí. Usted saca, luego empieza a sacar gasolina para tanquear otros carros y no se acaba. Qué bendición. Y no se acababa, y no se acababa. ¿Hasta qué punto? ¿Cuándo se acabó el aceite? No había nada. Cuando no había nada. Qué increíble. No había nada, no había más vasijas y entonces cesó el milagro. Es increíble que rejuntó, acumuló tanto aceite que pagó esa deuda impagable a punta de aceite. De aceite. Mira a la persona que tiene a su lado, dígale, de aceite. Dios hizo un milagro con un poco de aceite. Es increíble. Es increíble que Dios haya hecho todo eso con un poquito de aceite. Y miren lo que dice en el verso 6. Cuando estuvieron las vasijas llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y luego vino ella y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivan de lo que les quede. Tuvo que ser alguna cantidad de aceite, porque no solamente pagó, sino que le dijo, usted puede acostarse, rascarse la barriga y vivir de lo que le quede del aceite. O sea, el milagro fue increíble, no solamente fue para pagar, sino que el milagro fue para un sostenimiento futuro, próspero y abundante. Pero ella hizo dos cosas tremendas. La número 1, acudió ¿a quién? A Dios. Y la número 2, obedeció. Obedeció. Y eso es lo difícil, obedecer. Eso es lo más difícil, obedecer. Porque internamente tenemos algo que se llama rebeldía, que nos lleva a decir que si Dios nos dice negro, nosotros decimos blanco. Que si Dios nos dice sí, yo quiero decir que no. Si Dios me dice que algo es bueno, yo le quiero decir que está malo. Y vamos a orar en esta mañana para que Dios nos enseñe a correr a Él y a obedecerlo a Él. Si Él te dice que cierres la puerta, cierra la puerta. Si Él te dice que pidas vasijas prestadas, pide vasijas prestadas. Entre esos milagros, a un hombre para ser sano de lepra, le dijo, métete al río 7 veces y serás sano. En ese tiempo era lo más de común meterse a los ríos a bañarse. ¿Usted cree que este hombre no se había metido antes al río? Como cuando fuimos con Dani allá, acá también hay unos charcos. Esto está lleno de ríos. Espero que sean limpios. Pues miramos el agua y parecía limpia. Y dice que el hombre le dijo, ¿me sumerjo 7 veces en el río, voy a ser sano? Y él le dice, sí. Y él mira el río y el río no era tan limpio. Y él le dice, ¿en ese río? Y el profeta le dice, sí. Y él no quería obedecer. Él dijo, no voy a hacerlo. En mi ciudad hay mejores ríos, así que no lo voy a hacer. Y gracias a las personas que tenía al lado le dijeron, hazlo. ¿Qué te cuesta meterte ahí y salir, meterte y salir, meterte y salir 7 veces? Y él se mete y sale, se mete y sale.
Y dice que cuando termina de salir, tiene la piel que toda mujer desea tener. Piel de bebé. Porque mi esposa se aplica cremas, todo eso para tener piel suave. Entonces, piel de bebé. Imagínense cómo él sería la envidia de todos. Sale de ese río limpiecito, sin nada de lepra, solo por meterse al río 7 veces. Si a mí me dice el Señor que me meta en el río 7 veces, ya hubiera salido corriendo. No estuviera aquí. Estuviera ya metido en el río. Pero Dios quizás a mí no me va a decir que me meta en el río, porque ya se lo dijo a alguien. Quizás Dios quiere decirme algo en especial a mí, a cada uno de nosotros. Yo le pregunto, ¿usted está dispuesto a escuchar por un momento qué es lo que usted necesita para ser libre? Entonces necesitamos tiempos de silencio. Usted va a llegar a su casa y usted va a cerrar la puerta de su cuarto y por un momento va a olvidarse de todo. Va a arrodillarse delante de Dios y le va a preguntar, ¿cómo salgo de esto? Dame una respuesta, dame sabiduría, dime qué debo hacer. Y en medio del silencio, el Señor le va a hablar. Va a traer una persona a su mente, va a traer algo a su corazón, porque Dios siempre acude a nuestras peticiones. Él jamás se queda callado.